los síndromes de sensibilidad central los estudiamos en conjunto porque tienen unos mecanismos fisiopatológicos comunes y además suelen coexistir. Por ejemplo, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple son tres patologías que tienen una superposición de más del 70%, es decir, que podemos empezar a atender a una persona por una fibromialgia, pero acabamos viendo que ya está presentándose la fatiga crónica y casi todos tienen un cierto grado de sensibilidad química. Vale. Estas tres enfermedades multisistémicas tienen mucho que ver con la exposición a tóxicos, no de manera individual, sino de la exposición a la que estamos sometidos es brutal y de cómo el cuerpo va perdiendo la capacidad de hacer frente a esta exposición a tóxicos. Síndrome de sensibilidad central se define como un estado fisiopatológico donde se encuentran alterados sistema endocrino, sistema nervioso y sistema inmunológico. Con esta alteración se desarrolla una hiperexcitabilidad neuronal que da lugar pues eso, a una hipersensibilización frente a sustancias químicas que pueden ser tóxicas o no, pueden ser nocivas o no. Precisamente en este punto de coexistencia de alteración del sistema nervioso endocrino e inmunológico es donde puede entrar de una manera maravillosa la microbiota. Sea causa o no, el trabajo sobre microbiota puede beneficiar muchísimo sobre estos síndromes. Como síntesis, aunque hay muchos factores, las causas principales de la fibromialgia, aparte de los factores psicológicos, etcétera, ¿no? Son los procesos tóxico-alimentarios y las infecciones virales crónicas. O sea, si nos ponemos a buscar información, tiene que haber unos factores previos, tiene que haber una condición psicológica, tiene que haber una manera de estar. Yo creo que tiene mucho que ver con la autoexigencia, por ejemplo, que encaja mucho con lo que estaba planteando Susana, pero como factores detonantes físicos es muy común la intolerancia a la lactosa y las infecciones virales y especialmente la del Epstein-Barr. Por supuesto, el mercurio está en el punto de mira, entonces tenemos que valorar siempre si tenéis una persona delante con un síndrome de sensibilidad central, sea el que sea, pero especialmente si estamos hablando de fibromialgia, tenemos que tener muy en cuenta la exposición a mercurio y especialmente el mercurio en la boca. Esto es para mí de suma importancia y lo he visto en muchos de los casos. Ahí plantea la intolerancia a la lactosa. Yo creo que hay que ampliarlo y hablar de sensibilidad a la caseína también, ¿eh? No solo es la lactosa. Esto ya es producto de mi experiencia, porque los estudios se han hecho con la intolerancia a la lactosa, pero desde luego que la sensibilidad alimentaria a la caseína es tan importante como la intolerancia a la lactosa. Interesante es que dependiendo del detonante se puede manifestar con diferentes síntomas, es decir, si el cuadro fibromiálgico cursa con sintomatología digestiva, tenemos que pensar siempre en sensibilidades alimentarias, al menos como elemento detonante. Y tiene una respuesta rápida, ¿no? Cuando hay un alimento que está dando mucha reacción, mucha sensibilidad, al retirarlo suele haber una mejora en algo, aunque sea en vitalidad, aunque el dolor no baje, pero en algo la persona va sintiéndose mejor. Cuando el detonante o una de las causas principales es una infección vírica, pues nos encontramos con casos que suelen tener adenopatías, que suelen tener dolores cervicales, que suelen tener problemas en la zona de cuello, ¿no? Como si aquí algo del cuerpo nos estuviera diciendo tengo un problema, ¿no? Entonces, no es que no puedan coexistir, de hecho suelen coexistir sensibilidades alimentarias, intoxicación por metales pesados, alguna infección vírica, sea Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes, suele estar simultáneamente, pero es un poco cazar por dónde el cuerpo nos está marcando al menos la prioridad. Hay un estudio de 2012 también muy interesante que apunta hacia otras infecciones. Entonces, siempre en casos de fibromialgia tenemos que buscar en la historia si ha habido alguna infección importante que pueda haber detonado este cuadro.
fibromialgia y mercurio. Esto me sirve con que de esta exposición os quedéis con la importancia que tiene el mercurio en la boca y que siempre debemos descartarlo en este tipo de pacientes. Esto es una pequeña síntesis de todos los daños que provoca el mercurio. En la fibromialgia coexisten muchos de estos daños, o sea, es por muchas de su toxicidad, todo confluye a desarrollar un síndrome fibromiálgico. El mercurio es citotóxico, daña la estructura del ADN, es neurotóxico, con lo cual puede alterar la transmisión neurológica, afecta al sistema inmune y también es detonante de enfermedades autoinmunes. Altera el sistema endocrino y ya tenemos que solo con un elemento causal, que es el mercurio, tengo daño neurológico, endocrino e inmune. Con lo cual es por eso que para mí tiene mucha importancia transmitir esto, porque muchas veces es el elemento causal. O sea, coexisten otras circunstancias, coexisten otros elementos, pero en los casos en que el mercurio es detonante, este tema es absolutamente fundamental y si se hace una buena limpieza de mercurio y una retirada adecuada de amalgamas, podemos dar la vuelta al proceso dependiendo del punto en el que se encuentre la persona, ¿no? Es tóxico para el sistema reproductor, es tóxico intrauterino, atraviesa la barrera placentaria y de esto doy fe. He hecho mineralogramas de cabello en niños nacidos de madres con una gran carga tóxica en la boca. Es tóxico para el sistema cardiovascular y os he señalado que es tóxico para los músculos y especialmente para las terminaciones del músculo. Y ahí podemos ver cómo el mecanismo que definía Su de inicio de una señalización continua sobre esas terminaciones nerviosas. Entonces, de verdad que creo que es de gran importancia el tema del mercurio. Además, debemos pensar que si la exposición está dentro de la boca, es crónica, es una exposición de largo tiempo, ¿no? Y muchas veces se plantea la duda de si las amalgamas en la boca liberan mercurio, no lo liberan. En mi opinión es una espada de Damocles que en cualquier momento puede detonar. Puede que haya un tiempo de cierta estabilidad de la aleación de metales, pero antes o después dan problema. Es cuestión de años. Muchas veces una época de estrés que modifica el pH de la boca vuelve inestable esta aleación. He conocido varios casos que tras una resonancia magnética o pruebas con radiación o una exposición a radiación se ha desestabilizado esta aleación y han empezado a liberar mercurio. Y bueno, hablamos de mercurio, pero en las amalgamas tenemos más cosas, tenemos plata y tenemos otros elementos también tóxicos. Además, otras sustancias medioambientales tienen mucho que ver con la fibromialgia y sobre todo que lo que encontramos cuando estudiamos, cuando buscamos papers, estudiamos estas sustancias de manera individual, pero el efecto cóctel es brutal, ¿no? O sea, por ejemplo, en metales pesados el hecho de tener una carga por aluminio predispone a que tengas más sensibilidad a otros metales. Entonces vamos sumando, vamos llenando el barril hasta que se desborda, ¿no? En síndrome fibromialgio, destacar el formaldehído, el tolueno, pesticidas de los organoclorados, que aunque ya están prohibidos, como era el DDT, si lo recordáis, bueno, persisten en la tierra, persisten en la naturaleza y seguimos teniendo una exposición a organoclorados. Los insecticidas organofosforados muy importantes, además por el núcleo de fósforo dan mucho problema mitocondrial que encaja muy bien con lo que nos ha comentado antes Su. Y los disolventes, tener muy en cuenta al menos estos 5 elementos, excepto que sea por exposición laboral, muchas veces los tóxicos sí son evitables, con lo que no se puede evitar es con la ignorancia, ¿no? Si no sabemos, no podemos evitarlos. En principio, este tipo de sustancias se almacenan en tejido graso. Como sabemos, sistema nervioso tiene mucho que ver con eso, con lo cual pues, podemos tener una mala respuesta del sistema nervioso por la presencia de estos disruptores de una correcta comunicación. Y el mercurio se almacena muchísimo en la musculatura.
de manera que no solo es retirar las amalgamas, sino que tenemos que vaciar la despensa de la cantidad de mercurio que se puede haber acumulado con los años. Existe una técnica que es muy interesante de liberación muscular con agujas, que la verdad que yo esto lo utilizo desde el año 90 y no pensé ni que tenía un nombre, me lo enseñaron en su día, y esto a través de las agujas de acupuntura liberar los músculos de tensión para que puedan drenar ese mercurio. Y me sorprendió que en medicina ambiental se utiliza esta técnica. En la Academia Americana de Medicina Ambiental, en la formación, nombraban esta técnica de liberación muscular. Y de verdad que tenemos una capacidad de almacenar tóxicos en nuestro cuerpo y de almacenar mercurio en los músculos fuera de lo que uno pueda imaginarse. Por ejemplo, fijaros, si estudiamos lo que producen los órganos fosforados, vemos que hay afectación neuropsicológica grave, ¿vale? Es decir, puede haber sintomatología aparentemente de causa psicológica, pero que tenga una causa tóxica. Parece que siempre que hay ciertos síntomas los atribuimos a una condición psicológica o mandan al paciente al psicólogo. Y a veces es que ese sistema nervioso no puede funcionar. Uno puede tener un Ferrari, pero si no le echa gasolina no funciona. La disrupción neuroendocrina y fatiga crónica que persiste en el tiempo. O sea, fijaros que estos síntomas parecen cuadrar bastante con el síndrome fibromiálgico. Entonces, el mecanismo, más o menos, aunque hay diversas teorías, pero a mí este me parece bastante coherente, es que por razones que no se saben bien, aunque yo creo que es que ya el barril está lleno y nos desborda un detonante cualquiera, una sustancia, un agente tóxico primario, una sustancia que es reconocida por el sistema inmune como extraña, puede ser cualquier cosa, puede ser una radiación, puede ser una intervención odontológica, puede ser una carga tóxica en un momento determinado, puede ser cualquier cosa, provoca una iniciación de un proceso de hipersensibilidad y una mala tolerancia hacia esos compuestos, ¿no? El cuerpo ya se pone en guardia y en lucha contra unos enemigos. Y después de esa iniciación se suma un tercer proceso que es en el que participa un desencadenante, que puede ser productos de limpieza, polen, antígenos, cualquier cosa, el alimento, ¿vale? Entonces es como que el proceso va desde la exposición, la iniciación de esa hipersensibilidad y luego el desencadenante. Todo este camino termina en una reacción, en una hiperrespuesta del sistema inmune, puede ser mediada por IgG, por IgA o por IgE, o citoquinas, y provoca todos estos síntomas que ya conocemos que son multisistémicos. Vale, entonces, este desajuste neuroendocrino, y aquí empezamos a ver las cosas de manera bidireccional. Sabemos que desequilibrios en microbiota son parte del desarrollo de los síndromes de sensibilidad central, pero los síndromes de sensibilidad central causan alteraciones en microbiota. Por eso siempre surge la duda de que es primero si el huevo o la gallina. Lo que sí sabemos es que coexisten y yo creo que las dos cosas son verdad. Tener una mala microbiota desajusta el sistema neuroinmunoendocrino, pero tener un síndrome de sensibilidad central antes o después desestabiliza microbiota, ¿vale? Provoca un estado de mala absorción, un aumento de permeabilidad, una alteración en la producción de ciertos neurotransmisores y neuromoduladores que desajustan la homeostasis intestinal y sostienen el estado de dolor. ¿Vale? Aquí es donde se nos van complicando las cosas y probablemente si estudiamos esto en profundidad es posible que veamos una correlación entre esos mecanismos que ha ido desarrollando Susana en la cronificación, donde vamos llegando a un punto de irreversibilidad. La irreversibilidad se da cuando este efecto bidireccional se vuelve un círculo vicioso. Entonces la fibromialgia provoca disbiosis, permeabilidad, y la permeabilidad y la disbiosis provoca fibromialgia. Y entonces ahí viene el lío y una dieta no es suficiente, bueno, es ya un trabajo complejo y en el que hay que tocar todos los palos simultáneamente para sacarnos del círculo vicioso. La activación de los nociceptores del dolor se puede aliviar mediante la modulación del microbioma.
Esto es interesantísimo, es decir, vamos a imaginar que la microbiota no tiene nada como elemento causal, no tiene nada que ver. Vale, no importa, pero desde microbiota puedo modular esa respuesta al dolor y puedo sacar a la persona de ese círculo vicioso de dolor que está señalizando constantemente. Entonces, pues he encontrado con estas cepas, pero probablemente haya mucho más y mucho más que estudiar sobre todo. Todos los microorganismos con efectos positivos para modular el dolor desde el microbioma, que yo creo que es el futuro, o sea, poder trabajar desde el intestino, señalizar cualquier proceso. Pues todos ellos son lactobacilos, el Pharciminis, Reuteri, Paracasei, Acidophilus, ¿vale? Cada uno con su particularidad, pero todos ellos pueden servirnos para modular esa respuesta al dolor, ¿no? Por otro lado, el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, ya sabemos que si con una permeabilidad intestinal aumentada en la que tenemos una entrada de antígenos masivo, o sea, esta pared intestinal se abre más de la cuenta, no tenemos esa vía selectiva tan bien calculada, sino que se abre, por aquí va a entrar de todo lo que tengamos en intestino, o sea, podemos alimentos en proceso de digestión, pero también bacterias, virus, parásitos, xenobióticos y todo tipo de sustancias tóxicas que ponen de inmediato en marcha el sistema inmune. Y esta toxicidad circulante va a afectar antes o después al sistema nervioso y al sistema inmune, que son los más sensibles a sustancias tóxicas. Por otro lado, una permeabilidad intestinal aumentada va a saturar la vía linfática y va a intoxicar la matriz extracelular, esa matriz que rodea las células. El fibroblasto reacciona a esta información tóxica de la matriz extracelular. Si esto se mantiene durante tiempo, entramos en una situación proinflamatoria crónica que excita las fibras nerviosas. Esta situación da lugar a acidosis tisular, aumento de radicales libres y la activación del sistema proteolítico. Todo esto son como procesos que pueden ir correlativos a lo que estaba planteando Su respecto a cómo vamos cronificando un estado de dolor. Microbiota, como sabemos, es importante por tropecientas mil cosas, sintetiza vitaminas. La vida no es posible sin nuestra microbiota. La microbiota cubre nuestras necesidades. Si tuviéramos que comer calculando lo que se necesita diariamente, que es como se planteaba la nutrición no hace mucho, creo que esto hay que darle una vuelta. Si tuviéramos que comer calculando lo que necesito de cada cosa, es que eso es inviable. O sea, eso es, en mi opinión, es un sinsentido. Nuestra microbiota nos provee de todo aquello que nos falta siempre y cuando esté en un estado eubiótico. Ella es capaz de sintetizar todos los nutrientes y además obtiene de la fibra, de eso que nosotros no podemos metabolizar, gracias a la fermentación de fibra por parte de la microbiota, obtenemos sustancias interesantísimas y las que más destacan son los ácidos grasos de cadena corta y especialmente el butirato, que tienen mucho que ver con la energía. Entonces, sí que es cierto que una dieta bien balanceada, bien adecuada, tal como ha planteado Su, mantiene una microbiota eubiótica. La dieta occidental, desde luego, es anti-eubiosis de ningún tipo. Entonces, la obtención de estos ácidos grasos de cadena corta tiene un efecto interesantísimo, ya que estos ácidos grasos de cadena corta modulan el sistema nervioso entérico, modulan ese segundo cerebro que va directamente conectado con nuestro sistema nervioso central. Por tanto, también a través de estas sustancias se puede modular el dolor, señalizando desde el sistema nervioso entérico hacia el sistema nervioso central. Está compuesto por una red de 100 millones de neuronas. Tenemos ahí un cerebro muy importante. Tenemos tantas neuronas como en la médula espinal. Regula motilidad, funciones exocrinas y endocrinas y la microcirculación del tracto gastrointestinal. Aparte, el sistema nervioso entérico memoriza emociones
Y una parte importante del perfil de las personas con fibromialgia es la no expresión, la no comunicación de los sentimientos, y esto afecta directamente a nuestro sistema nervioso entérico. Todo se guarda y se memoriza, incluso sin pasar por el sistema nervioso central. Un impacto, una situación de daño queda memorizada y después, ante otra situación similar, mi sistema reacciona, aunque yo no sea ni consciente. Y yo pienso que en estos casos hay un poco este mecanismo, ¿no? Vale, ya sabemos que el sistema nervioso entérico está comunicado bidireccionalmente con el sistema nervioso central, y esta gráfica es simplemente para que veamos cómo desde microbiota podemos hacer un efecto sobre los tres sistemas fundamentales para el reequilibrio y la recuperación de la homeostasis de estas personas, y en realidad de cualquiera, ¿no? Vía vagal, sistema nervioso central, a través del circulatorio, las hormonas y el sistema inmune. Vale. Además, hay una microbiota neuroactiva. La microbiota sintetiza neurotransmisores que también pueden modular todo el proceso, toda esta hiperreactividad neurológica que tienen estas personas. Bacterias como lactobacillus y bifidobacterias sintetizan GABA, norepinefrina, serotonina y dopamina. De manera que es una parte fundamental de modulación del correcto funcionamiento del sistema nervioso, especialmente Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium adolescentis. Por otro lado, tenemos que unir, que creo que esto es muy importante, esto de la exposición a tóxicos y microbiota, y ver cómo nos vamos metiendo cada vez en un lío más complejo y de más difícil salida. La microbiota afecta la absorción y metabolismo de metales pesados. Es decir, una buena microbiota va a hacer que la exposición a metales pesados tenga menor efecto, porque tengo un órgano maravilloso de detoxificación en el intestino, que es la microbiota, que me va a ayudar con la degradación de xenobióticos. Entonces, en cuanto pierdo esta capacidad, estoy perdiendo una gran capacidad de detoxificación, y la exposición a tóxicos va a empezar a llenar el barril. Ya no voy a tener un órgano que es como agujerear el barril por debajo para que se vaya vaciando de tóxicos según entran. Los metales pesados alteran la composición de microbiota, entonces es cuestión de tiempo que, si tengo una gran exposición a metales pesados, va a afectar a mi microbiota y voy a perder esta maravillosa capacidad de detoxificación, y se va a alterar el rendimiento metabólico de microbiota, voy a perder la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. La disbiosis intestinal inducida por metales pesados puede causar enfermedades metabólicas. Es en lo que más documentación he encontrado, pero creo que es un campo de futuro maravilloso desarrollo. Y los probióticos nos pueden proteger de esta intoxicación por metales pesados. Entonces, bueno, que sepamos que tenemos un recurso si vamos a tener una exposición, o que tengamos en cuenta que cuando haya una retirada de amalgamas es interesante acompañar a todo ese proceso con la toma de buenos probióticos, ¿no? Además, van a ayudarnos a no perder la integridad de la barrera intestinal. Vale. Este esquema es muy bonito de la relación bidireccional. Una vez más, todo es en círculo, nunca en línea, que es como el pensamiento lineal que se ha tenido hasta ahora, ya va cambiando. Entonces, ¿cómo se influyen mutuamente? Los metales pesados, ya hemos dicho que modifican, alteran la microbiota y alteran su rendimiento metabólico. La microbiota reduce la absorción de metales pesados en el intestino y los modifica, los convierte en más o menos tóxicos. Esto es un concepto también importante, porque parece que el pensamiento lineal siempre piensa en: yo tomo mercurio inorgánico,
y elimino mercurio inorgánico. Y las cosas no son así. Las bacterias intestinales son capaces de metilar el mercurio y de desmetilarlo, de convertirlo y de transformar las sustancias, ¿vale? Bueno, esta alteración de microbiota va a aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas, alergia, asma, etc. Y aquí podemos intervenir con los probióticos promoviendo la excreción vía heces de metales pesados, mejorando la actividad metabólica de enzimas detoxificadoras de metales pesados, van a modificar la función y estructura de la microbiota, van a promover la producción de ácidos grasos de cadena corta y van a cuidar la integridad de la barrera. Este es un gráfico creo que muy interesante para sintetizar todo ello. Entonces, nos quedamos con la idea de que la microbiota es fundamental para limitar la absorción y difusión por la permeabilidad de los metales pesados. Por otro lado, la microbiota puede bioacumular o unir metales pesados o transformarlos a través de diferentes reacciones enzimáticas. Quedaros también con la idea de que puede bioacumular, podemos acabar teniendo en el intestino una tonelada de metales pesados. Y esto lo vemos cuando empezamos a hacer un trabajo de limpieza, que suele requerir el apoyo de la hidroterapia de colon, y vemos que es fuera de lo común la cantidad de mercurio, por ejemplo, que se puede sacar, parece incompatible con la vida. Tenemos, por poner un ejemplo de esa microbiota que nos ayuda con la detoxificación de metales o que los bioacumula en favor de nuestra vida, por salvaguardar la vida del huésped, los sideróforos son moléculas quelantes de hierro. Estas sustancias son producidas por pseudomonas, por ejemplo. Hay mucha literatura sobre esto. Y estas moléculas también son capaces de quelar los iones de plomo, cadmio, mercurio, cromo y arsénico para formar complejos insolubles. Esto estamos hablando de una bacteria con capacidad de quelación. Y tenemos para mirar este tema largo y tendido. Aquí una síntesis de la microbiota y su actividad y los efectos sobre la absorción y el aumento en la capacidad de excreción de los metales pesados. Aquí tenemos lo de las pseudomonas y los sideróforos que hemos comentado, las bacterias reductoras de sulfato sobre cadmio, manganeso, en fin, bueno, simplemente es un poco el gráfico para que podáis ver el efecto que tienen determinadas cepas, o sea, determinados microorganismos sobre determinados elementos tóxicos. Y una cosa sobre el efecto sobre la absorción y otra sobre el metabolismo de estos metales pesados, ¿vale? Este es un tema creo que apasionante, a mí por lo menos me parece que unifica dos puntos fundamentales que son la carga tóxica, la detoxificación y la microbiota intestinal. Este es un ejemplo de lo que provoca cada metal. Estamos estudiando la exposición a arsénico, qué modificaciones produce en microbiota, la exposición a cadmio, la exposición a plomo, pero imaginar esto todo junto. O sea, si en lugar de estudiar esto de manera individual, yo estudio, por ejemplo, la exposición simultánea a arsénico y plomo y mercurio. La suma no es una suma de 1 más 1 más 1, eso se incrementa de una manera exponencial. No sumaríamos estos efectos finales de cada uno de ellos, llegaríamos a una situación muchísimo más compleja. Aquí simplemente, como hemos hablado más del mercurio, es un estudio que se hace sobre peces con metilmercurio y cómo se demuestran las modificaciones que ocurren en las bacterias. Por ejemplo, en ratones, la exposición aguda a metilmercurio altera estructura y función de su microbiota intestinal, altera determinados grupos, entre ellos, fijaros quién está por aquí, Helicobacter. Entonces, cuando veamos una alteración, un crecimiento del Helicobacter pylori, también tenemos que descartar que si hay mercurio en la boca, como cuando hay una candidiasis crónica.
Estas alteraciones, estos microorganismos están relacionados con ciertos metabolitos neurales como el ácido gamma aminobutírico y el glutamato. Entonces vemos cómo el crecimiento de estas especies en el intestino puede acabar, no solo perdemos la capacidad de detoxificación, sino que acabamos siendo esa microbiota gran productora de tóxicos muy neurotropos. Y bueno, pues un poco hay muchos caminos que llevan a Roma, no existe una receta ni un protocolo, sino estudiar cada caso, pero sí que en mi experiencia pues hay una serie de cosas con las que suelo trabajar dentro de la estrategia. La medicina manual, la osteopatía, la quiropraxia, la reeducación postural libera muchísimo y ayuda a poder revertir la situación, porque si podemos ir dando alivio y recolocando, tenemos más posibilidades y más energía para la recuperación, ¿no? La acupuntura y la terapia neural son muy útiles, la dieta antiinflamatoria, la dieta de exclusión. Muchas veces buscamos las sensibilidades alimentarias y las excluimos temporalmente de la dieta de estas personas, o la dieta de rotación, que es interesantísima. Si tenemos claro que las sensibilidades alimentarias son del tipo alergia alimentaria tipo 3, va muy bien la dieta de rotación. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune retardada de este tipo de sensibilidad alimentaria dura 72 horas. De manera que si yo como un alimento el lunes, pero no lo repito hasta el jueves, no voy solapando respuesta inmune, sino que dejo que se extinga esa reacción y el daño va a ser mucho menor. Por supuesto, la suplementación, la correcta extracción de amalgamas, que nadie se quite amalgamas sin estar en manos de un buen profesional. Esto hay que hacerlo con un protocolo estricto, con un cuidado tremendo para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Una mala extracción de amalgamas va a causar una exposición a mercurio mucho mayor y para eso es mejor dejarlas quietas. Por supuesto, la eliminación de las toxinas causantes del síndrome. Muchas veces esto es como un poco proceso de investigación, de ver en qué trabaja la persona, en qué ha trabajado, dónde ha vivido, para ver un poquito de qué podemos estar hablando. Recuperar el estado de eubiosis intestinal, eso va a ayudar muchísimo. Vamos a ganar que no haya permeabilidad y no se diseminen los tóxicos. Vamos a ganar nuestro mejor aliado frente a la exposición a tóxicos, el mejor órgano de detoxificación. Vamos a ganar un rendimiento metabólico adecuado, vamos a ganar en un estado de base antiinflamatorio, que es nuestro estado base con una homeostasis intestinal. Por supuesto, tocar la terapia de biodescodificación, la coherencia cardíaca, el coaching, todo lo que ayude, porque siempre hay parte psicológica en todos los procesos de salud, ¿no? Pero en estos casos y en todos los casos de enfermedad crónica y sobre todo de dolor crónico, es muy importante el acompañamiento, es muy importante, por ejemplo, la coherencia cardíaca va muy al hilo de lo que planteaba Su, y es aprender a desatender el dolor. Si yo atiendo constantemente el dolor, me convierto en el dolor, pero si yo dejo que duela, pero no me duela, si consigo generar estados de atención y si consigo sostenerlos, la cosa se va alimentando menos y va perdiendo fuerza. Cuando yo estoy todo el tiempo atento al dolor, lo estoy alimentando. Con esto no digo que el dolor sea psicológico, ni mucho menos. Simplemente que es una de las técnicas, estar atento, estar en silencio mental, es muy interesante y muy saludable. Y, por supuesto, la bioresonancia, que es para mí uno de mis grandes compañeros, porque la bioresonancia me ayuda a detectar cuál es la cuestión prioritaria, por dónde cogerlo, qué elementos tóxicos están presentes, y no solo eso, sino que con terapia con ondas, con la emisión de información a través de radiación, podemos transmitir una información pro salud, una información antiinflamatoria y una información de borrado de memorias que están en nuestro cuerpo y alteran el equilibrio.